Bueno, buenas tardes de nuevo. Ya estamos en horario. De acuerdo a deberían estar viendo un Power donde dice Administración del Capital de Trabajo. De acuerdo a la consulta realizada por uno de sus compañeros, hoy van a ver los prácticos de disponibilidades. Vamos a hacer una pequeña introducción teórica. Luego voy a resolver un ejercicio que fue parcial, creo que hace 2 o 3 años. Y luego el licenciado Renta va a resolver los prácticos que están en la web. Pasando a los avisos comerciales, la semana que viene ya van a ver administración de bienes de cambio y de cuenta por cobrar. Luego, la otra semana, decisiones de financiamiento a corto plazo. Y la semana 10ª de clases, planeamiento financiero. El 22 de noviembre es feriado, lunes, y el martes 23 de noviembre es el segundo parcial, en el horario de clase, obviamente. Luego tenemos clases adicionales para los alumnos que cursan el plan 19. Ahí en el parcial 2 terminarían lo que es el plan 2003. Y luego hay 2 clases adicionales de mercado financiero y microfinanzas para el plan 2019. Obviamente, si quieren participar en el plan 2003 y enterarse de estos temas, no hay ningún problema. El examen recuperatorio es el 1 de diciembre. Todavía nos falta que un profesor corrija los prácticos y estamos revisando los parciales teóricos, ¿sí? Se van, o sea, obviamente ustedes tienen como referencia la nota que está en el Moodle, pero al revisar algunos y ver el tipo de pregunta, participación, etcétera, etcétera, algunas notas pueden ser modificadas y se va a publicar en la web nuestra una planilla de Excel con las notas y si está aprobado o reprobado. Más que nada en la teoría, o sea, si tienen 5.75, hay que ver los errores de las preguntas, o 5.50, y fíjense que en una de esas están aprobados, ¿sí? Por eso no se confíen de lo que dice el Moodle, luego se hace una revisión y las notas son las que publicamos nosotros con nuestro archivo. Bien, empezamos con administración de capital de trabajo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Y sabemos que toda empresa emplea capital para operar y producir beneficios. El capital invertido está constituido por los activos fijos y por el capital de trabajo. Eso lo vimos en evaluación de inversiones. Cuando evaluamos un proyecto, sabemos que la parte izquierda, de este caso del balance, sería la estructura de inversión y está constituida por el activo fijo, que es lo que se amortiza, lo que queda en la empresa, y el capital de trabajo, que es el capital circulante. Ese es el capital que se transforma en forma permanente. Siempre está mutando a medida que la empresa compra activos y lo aplica en el proceso productivo. Muchos autores definen el capital de trabajo como el activo corriente menos el pasivo corriente. La gestión del capital de trabajo incluye todos los aspectos de la administración de las inversiones. A diferencia del capital fijo, el capital de trabajo es un capital que se transforma permanentemente, siempre está mutando a medida que la firma compra activos y lo aplica a su proceso productivo. Tenemos presente que estaría constituido por efectivo, disponibilidades, créditos
y mercaderías, inventario. ¿Por qué? Porque la empresa compra, lo aplica al proceso y a la vez toma nuevas deudas y cancela otras. La mayor parte del tiempo un gerente financiero dedica su tiempo a la gestión del capital de trabajo. O sea, el objetivo de las decisiones que hacen a la política del capital de trabajo es el mismo que las otras decisiones financieras que hemos visto, o sea, maximizar la riqueza de los accionistas. O sea, el administrador tiene que elegir los niveles de caja, títulos, valores, cuenta por cobrar, inventario, tipo de deuda a corto plazo. En cambio, los activos fijos quedan fijos generalmente hasta que se decide cambiar una maquinaria, un rodado, una instalación, etcétera, etcétera. ¿En qué se maneja la gestión? Por ejemplo, veamos, ¿cuánta materia prima o insumo necesitamos para cumplir con un pedido? Otra pregunta puede ser, ¿cómo vamos a financiar la compra de los insumos? ¿Con crédito de los proveedores o un préstamo a corto plazo? ¿Mantenemos stock de inventarios altos o bajos? Entonces, todo ello nos lleva a establecer cuál es el nivel de la estructura de inversiones relacionada con el capital de trabajo. Básicamente existen tres tipos de política para la administración de capital de trabajo: la conservadora, la agresiva y la moderada. La conservadora se basa en usar mayores cantidades de efectivo e inventarios, financiándolos con deuda bancaria a largo plazo. Esto permite a la empresa disponer de cierto colchón en la operatoria, al mantener grandes cantidades de efectivo e inventarios que la protejan de faltantes de liquidez y rupturas en la atención de pedidos de clientes. La agresiva consiste en minimizar los saldos de efectivo y los inventarios, financiándolos con deuda bancaria a corto plazo. Procura reducir la inversión en capital de trabajo, por cuanto mantener una baja cantidad de dinero de inventario reduce el costo de inmovilización del dinero y los gastos de mantenimiento. Si tenemos una política agresiva, tratamos de reducir la inversión, tratando de sacarle obviamente el mayor provecho a los activos de corto plazo y utilizando deuda bancaria a corto plazo. Por ejemplo, si yo mantengo una baja cantidad de dinero e inventario, estoy reduciendo el costo de inmovilización del dinero y los gastos de mantenimiento. Naturalmente, esto aumenta la rentabilidad, pero obliga a tener, entre comillas, una afinada administración de los activos y pasivos de corto plazo, ya que no tenemos margen de error. En cambio, la política conservadora se ubica en la vereda opuesta. Le permite tener un colchón para que no tengamos ni faltante de liquidez ni inconvenientes en entregar los pedidos a los clientes. Pero en contraposición a la otra, aumenta los costos por inmovilización en activo, con lo cual la rentabilidad es menor. O sea, no tengo dinero parado, ni tampoco los inventarios durmiendo en un depósito, ya que no tengo que vender esa cantidad, simplemente la tengo para conservar cierto nivel de stock para vender. Estamos con la conservadora y agresiva entre dos fuerzas que juegan en sentido contrario. Y una política de sincronización busca mantener una posición de equilibrio entre las dos anteriores, que sería la política moderada.
La política del capital de trabajo también afecta la habilidad de la firma para responder a los cambios en las condiciones económicas. Si tenemos una certeza macroeconómica, las compañías procurarán mantener niveles mínimos de activo corriente. Si la economía pasa por una etapa de crecimiento y se espera que las ventas crezcan, seguramente la empresa preferirán mantener niveles altos de inventario y efectivo para acomodar y evitar demoras en las entregas. Siempre teniendo en cuenta la liquidez y la rentabilidad. Tenemos que tener presente que la elección de una política de capital de trabajo afecta los costos de la compañía. Bajo una política agresiva, la firma busca maximizar la rentabilidad a partir de la reducción de costos fijos y costos de oportunidad, pero arriesga más, ya que podría suceder que ante un aumento de la demanda no pudiera responder con prontitud y perder ventas. ¿Cómo es la política moderada? Simplemente es tratar de, según cómo se esté moviendo, entre comillas, la economía, tratar de utilizar deuda de largo plazo y acciones de manera que ambas excedan la base de los activos no corrientes y los activos corrientes permanentes. O sea, la política conservadora le permite a la empresa dormir tranquilo, pero tenemos menor rentabilidad. En cambio, la política agresiva es usar menos financiamiento a largo plazo para financiar la deuda a corto plazo. Y la política moderada o de sincronización, financiar parte de los activos corrientes permanentes, inventario y cuenta a cobrar, parte con deuda a largo plazo o acciones. En este momento de nuestra vida institucional, teniendo presente que en 2 o 3 semanas se realiza la votación, y no de presidente, sino de la Cámara, de diputados y senadores, ¿cuál sería la administración del capital de trabajo que tendríamos que tener o instalar en nuestra empresa? ¿Conviene tener efectivo? ¿Conviene tener inventarios? Una pregunta muy difícil de contestar. Si uno recuerda, ahí está, se volvió a activar. Si uno recuerda, cuando perdió Macri su elección hace poco, el dólar el lunes siguiente se fue al doble de valor. Entonces, ¿me conviene tener efectivo en la empresa? ¿Qué puede pasar? Si gana Fernández, si pierde Fernández, si hay cierta inestabilidad o cierto temor o cierto miedo, es decir, no, mejor no tengo efectivo, compro inventarios. Y si sube el precio, y si la inflación me come todo, entonces hay que estudiar minuciosamente el rubro en donde estamos ubicados y ver qué nos conviene. Si invertimos en corto plazo, si compramos dólares, si invertimos en mercadería, por ejemplo, una repuestera, pero ¿qué cantidad? Si tengo venta de teléfonos celulares, compro celulares, ahí también ya interviene la obsolescencia. Si compro computadoras, me pasa lo mismo. Entonces, el que maneja la finanza debe
tener ese cierto olfato para ver qué hacemos con la política de capital de trabajo. Acá hay un pequeño ejemplo de políticas conservadoras, agresivas y moderadas. Tenemos el activo corriente 6.000, el activo fijo 5.000, el activo total 11.000. Tengo 0 de deuda a corto plazo y 5.000 de largo plazo y patrimonio neto obviamente 6.000 para que me dé los 11. Acá la política agresiva tengo 4.000 de activo corriente, 5.000 de activo fijo 9 y la deuda, todo deuda a corto plazo. ¿Sí? Y no tengo nada de deuda a largo plazo, obviamente 5 más 4 me da los 9. Pero el activo corriente, fíjese, si yo sacaría el índice de liquidez, no me alcanza para cubrir la deuda a corto plazo. Me da menos que 1, 4.000 sobre 5.000. En cambio, la moderada tengo 5 y 5, de corriente y fijo, tengo 10.000, la mitad de deuda a corto plazo, 3.000 de largo plazo y el patrimonio, y me da, esa es la estructura de la empresa. Ahora, si las ventas son 13.800 en la conservadora, tengo un costo de mercadería vendida, la utilidad o el margen antes de intereses e impuestos, los intereses, la utilidad después de impuestos, antes de impuestos, 4.40, la utilidad neta me da 6.60 y la rentabilidad del activo me da 16,36 en la conservadora y la rentabilidad del patrimonio neto me da 11% en la misma política. Ahora, si es agresiva, fíjese, tengo mucho menos intereses, la utilidad antes de impuestos también crece y la utilidad neta es más alta. Sacamos los índices, me da 22,22 y la renta de patrimonio neto 22,50. Y la moderada, pago de intereses 600, está en medio de los dos, pago el impuesto y me queda una utilidad neta de 840. Obviamente la agresiva, la rentabilidad es mayor en ambos casos, luego sigue la moderada y la conservadora es la rentabilidad más baja por cuanto tengo más capital de trabajo parado. Esa sería la definición. En cuanto al ciclo dinero a dinero, que ya también lo vieron, leemos: las organizaciones con o sin fines de lucro movilizan dinero como catalizador de sus operaciones. Por consiguiente, su accionar comienza con el dinero y luego de ponerlo al servicio de su objetivo, termina en dinero. Si se trata de una entidad con fines de lucro, estas, organizadas bajo la forma de empresas, al final cada ciclo deberá generar un excedente llamado ganancia. Ciclo breve: dinero, compro mercadería, vendo la mercadería y me vuelve el dinero. Y el ciclo extenso: dinero, compro materia prima, fabrico, almaceno, fabrico, vendo, cobro, pago a los proveedores y vuelve el dinero. El ciclo operativo representa el periodo entre la compra de inventarios y la recepción del efectivo de la cobranza. El ciclo de efectivo o ciclo dinero, mercadería de dinero, es el periodo comprendido entre el desembolso de efectivo para la compra de inventarios hasta que se recibe el efectivo de la cobranza. Tenemos el primero donde no hay financiación del proveedor y en el otro no espera que fabricamos, que vendemos, que cobramos y recién pagamos. O sea, ahí ya interviene el stock de inventario, lo cual representa una inmovilización de nuestra mercadería, lo que alarga el ciclo dinero a dinero. Lo hacemos más fácil con el ciclo breve. Si yo compro una lata de cerveza a 40 pesos, pongo dinero, la compro y la vendo a 60 pesos. Vuelve el dinero en 60 y tengo una utilidad de 40 pesos.
Con ese dinero vuelvo a comprar otra lata de cerveza y la vuelvo a vender. Pero ¿cuántos ciclos o cuántas ventas, compras y ventas tengo que hacer para obtener la ganancia o la rentabilidad que me permita sostener el negocio en el tiempo? Depende del rubro. En cambio, si, por ejemplo, compraría un auto de alta gama, lo vendo, o sea, en la ganancia o la rentabilidad que me puede quedar por la venta de ese auto es mucho mayor que la lata de cerveza. O sea, capaz que con 2 o 3 ciclos de dinero a dinero, ya vendiendo el auto puedo mantener el negocio. En cambio, vendiendo lata de cerveza, tengo que tener muchos ciclos superpuestos para poder tener un excedente al cual le denominamos ganancia. Bien, ese era un recordatorio. Ahora vamos a la administración de disponibilidades. El dinero, el efectivo. Tenemos que tener presente que las disponibilidades por sí solas no generan rentabilidad. De hecho, son el activo menos rentable de una organización y al mismo tiempo, obviamente, el más líquido. Eso se refleja en la relación inversa que existe entre rentabilidad y liquidez. Si tenemos altos índices de liquidez, tenemos solvencia en la empresa, disminuyendo el riesgo de caer en cesación de pago. Pero por otra parte, la no utilización de los fondos disminuye la rentabilidad, ya que casi cualquier alternativa podría agregar valor o evitar la pérdida de poder adquisitivo de esos fondos. En vez de tener el dinero en la empresa, lo más fácil, poner el plazo fijo. Sabemos que el plazo fijo tiene un límite de 30 días. Si me surge algún problema, algún apuro, alguna necesidad, no puedo sacarlo hasta que se cumplan los 30 días. Entonces, si tengo una política conservadora, guardo la plata en la caja fuerte, pero estoy perdiendo rentabilidad. Y peor si estamos en un contexto inflacionario, porque están expuestos a la pérdida del poder adquisitivo. En este caso, la propensión al riesgo juega un papel particular en el mantenimiento de los fondos líquidos. En este caso, podríamos pensar en realizar inversiones en fondo común de inversión que se pueden retirar a las 24, 48 horas, pero siempre con cierto riesgo de que pase algo. ¿Qué tenemos que hacer entonces si vamos a utilizar una política agresiva? Fundamentalmente sincronizar los cobros y los pagos. Con esto tenemos mayor eficiencia en la operatoria. O sea, tratamos de hacer coincidir los ingresos operativos con los egresos en forma temporal para reducir los excedentes en monto y plazo. Obviamente podemos considerar un margen de seguridad. Pero siempre dependemos de nuestra aversión al riesgo y de nuestro manejo. Podemos hablar de inversiones transitorias, cuáles son los elementos que intervienen, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los requerimientos de efectivo? ¿Por qué necesitamos efectivo? Keynes dijo que por razones operativas o transaccionales, por razones precaucionales,
por razones especulativas y luego agregaron razones compensatorias. Veamos qué es cada una. La transaccional es capacitar a la empresa para realizar sus operaciones diarias, compra-venta, ingreso-egreso. Es el manejo de el dinero, el día a día. Con eso trabajamos permanentemente para saber cuánto tenemos que tener de efectivo. Luego tenemos la razón precautoria. Los flujos de efectivos son afectados por la actividad operacional de los sistemas bancarios y del hombre, descuido, mal manejo, etc. El motivo de precaución aparece relacionado con la incertidumbre respecto de los pagos eventuales que tengamos que hacer. Puede ser un acontecimiento inesperado o incluso para aprovechar la oportunidad sorpresiva de una compra ventajosa. Luego tenemos el motivo de especulación. Obviamente ahí ya mantenemos bono o dinero, especulando con el nivel de la tasa de interés en el mercado. Por ejemplo, si se espera que suba la tasa, eso significa que un precio de un bono disminuiría y por lo tanto, en vez de mantener, era mejor mantener el dinero en vez de bono para no soportar una pérdida de capital. Como verán, mantener saldo de dinero tiene sus ventajas y tiene sus costos. El motivo compensatorio utilizaban algunos bancos para, como medida de garantía ante un préstamo. O sea, nos prestaban cierta cantidad de dinero y el banco decía, no, pero tiene que dejar un porcentaje en el banco para que nosotros tengamos seguridad de cobrar cierta cantidad de cuotas. Esto ha ido perdiendo vigencia, pero creo que alguno todavía lo utiliza. Bien, como verán, transaccional, operaciones, precautorio, si uno no quiere arriesgarse, especulativo para especular y compensatorio pedido por el banco. El volumen del efectivo requerido para fines precaucionales y operativos está influido por el probable flujo de fondo, la compensación por vencimientos del activo y pasivo, la capacidad de la organización para obtener fondos, la preferencia subjetiva de la gerencia respecto a los riesgos de crédito financiero y de mercado, y la eficiencia en la emisión del efectivo. Todo eso, ¿qué significa? Todo eso lo hacen ustedes todos los días con su dinero. Ustedes tienen efectivo y arman, aunque sea mentalmente, su flujo de fondos. Ven cuánto tienen y qué tienen que pagar. Entonces, se fijan en los vencimientos. Si estuviéramos en la presencialidad, dirían, necesito dinero para el ómnibus, necesito dinero para la comida, para la ropa, para sacar fotocopia. Entonces van armando su propio flujo. Si no tengo dinero, tengo que ver dónde lo voy a sacar, dónde voy a pedir prestado, quién me va a ayudar para poder ir a la universidad. Estamos hablando de eso solamente. Entonces digo, bueno, tomo un crédito, tomo un préstamo de algún pariente y tengo que pensar la forma de cómo voy a devolverlo. Simplemente estoy administrando el efectivo de forma eficiente.
Mantener dinero significa resignar el interés que podría haberse obtenido si lo colocaba en una cuenta bancaria, en una caja de ahorro, en un plazo fijo. Si analizamos las transacciones, nos interesa conocer la relación de intercambio que existe entre la cantidad de intereses que pierde una persona por mantener una gran cantidad de dinero y el costo o inconveniente que sufre si solo mantiene una cantidad pequeña. Todo esto que vimos se reduce a la sincronización del flujo de efectivo, concentración de bancos, depósitos directos en bancos, control de los pagos, uso de la flotación, ya ha quedado perimido, y determinación de los saldos óptimos de efectivo. O sea, hay varios métodos que dicen cómo, qué es lo que se necesita de efectivo. Pero no todos se pueden cumplir, o sea, la mayoría de la biografía es norteamericana y no tiene inflación. Nosotros, ¿cómo hacemos para sincronizar un flujo de efectivo? Eso no nos ayuda a mantener lo que deseamos. Sincronización del flujo de efectivo. Hay que determinar el horizonte y periodicidad a considerar en función de, como dijimos, nivel de actividad, circuito dinámico del capital, la velocidad del dinero a dinero, grado de incertidumbre, tangibilidad de la inversión, niveles de costos, aleatoriedad de los flujos de fondos o certeza. La concentración en bancos, no tener saldo en cuenta corriente inactiva, se usa una única cuenta o la menor cantidad posible. Ahora con la informática nos ayuda a manejar los saldos de las cuentas corrientes inactivas y de tener bancos, pero estamos al día con los saldos, simplemente se ingresa a internet y se lo consulta. Antes había que ir, concurrir, pedir, que lo informe, que lo manden, esperar el extracto. Todo eso quedó en la prehistoria. Depósito de dinero en banco también, antes se pedía que los proveedores o los clientes paguen directamente en un banco, ahora se hacen transferencias instantáneas, ya se cobran, y realizar control de pagos. O sea, eso sí es importante, por cuanto de esa manera controlamos el pago de los acreedores. Y obviamente llevar la conciliación bancaria entre los cheques emitidos y cheques cobrados para no quedar en descubierto. Tengan en cuenta que si liberamos un cheque en descubierto, los intereses son no altos, altísimos. Y eso no está contemplado. Ahí están los costos de los saldos insuficientes, implícito, disminución del prestigio, de los volúmenes de crédito, atraso en el despacho de insumos, provisión de servicios. O sea, no es solo el problema que se genera con el banco, sino si el cheque es rechazado, el problema que se genera con el proveedor. O sea, todo lo que está escrito sucede. Ya no me creen, pierdo prestigio, no me dan más crédito, no me despachan los insumos, etc. Y lo explícito, obviamente, tasa de interés adicionales por demanda urgente de recursos o tener que recurrir a fuentes de financiación más caras, comisiones adicionales, descuento extraordinario para agilizar cobranza, realizó venta a menos precio, etc. Y el circuito de ingresos es reducir al mínimo la demora de pago de nuestras ventas, mejorar las condiciones financieras de las ventas y disminuir el plazo medio de cobranza. Muy bien. Por último, recomendaciones: acortar el plazo desde el pedido a la facturación, agilizar la realización de pedidos, agilizar trámites burocráticos,
Mejorar la logística, establecer normas de prioridad en los almacenes, elegir correctamente a los transportistas, facturar con rapidez, mantener las cuentas a cobrar al día, involucrar a los vendedores en la calidad del cobro y estudiar política de descuento por pronto pago. Todo esto se resume en una sola palabra que es eficiencia, ¿sí? Manejar las cuentas como corresponde. Bien. Vamos a hacer ahora un pequeño, veamos si es este, no es este. Ahí está. Presupuesto de caja. Este ejercicio, como le dije, hace 2 o 3 años fue parte del parcial. Traten de sacar una foto mientras lo leemos o tomar datos para ver dónde estuvieron los errores cuando lo resolvieron. Dice, la situación que a continuación se presenta sucede en fecha 8 de octubre del 05 y por ello debe situarse en la misma para realizar los cálculos. El señor Mauro es contador de la empresa Guadalupe. Su sueldo neto es de 150.000 mensuales, además del sueldo anual complementario, que cobra por mitades de 75.000 pesos netos junto con los sueldos de junio y diciembre. Habita en una casa alquilada por la que paga 25.000 pesos mensuales. Sus gastos de subsistencia ascienden a 60.000 pesos mensuales. El 14 de noviembre debe pagar su prima anual de seguro de vida, que es de 30.000. Sus vacaciones anuales serán entre el 6 y el 25 de febrero del 2006 y hará un viaje que le insumirá 80.000. Para las festividades de Reyes, que son en enero, Vos tenés que animar a... comprará regalos por 20.000. Tiene además los siguientes compromisos a pagar. Cuota de 7.000 mensuales por la compra de una heladera hasta marzo del 2006. Cuota de 5.000 mensuales por la compra de un TV hasta febrero del 2006. Cuota de 18.000 mensuales para la compra de muebles hasta diciembre del 2005. El día 8 de octubre del 2005, la misma fecha actual, después de haber pagado todas las cuotas correspondientes al mes, incluso el alquiler, y haber separado la parte correspondiente a los gastos de subsistencia, el señor Mauro contaba con ahorros que ascendían a 125.000 y decidió utilizarlos para cambiar el auto. Después de consultar en varias agencias, se aseguró que con la entrega de su automóvil usado, podría adquirir uno nuevo pagando la diferencia en cuotas mensuales iguales a partir del 1 de noviembre. Sin embargo, en el momento de efectuar la operación, debía abonar al contado por gastos, patentes, sellados, etcétera, la suma de 84.000. Dado el alto costo de la financiación, pensó que era prudente la menor cantidad de cuotas posibles. Los gastos de mantenimiento del vehículo, incluidos en gastos de subsistencia, bajarían al cambiar por uno nuevo, pero esta disminución se compensaba con el mayor costo del seguro que debió pagarse en cuotas mensuales. A. ¿Cuál es la cuota máxima que el señor Mauro puede pagar mensualmente sin dejar de cumplir con sus planes y compromisos? ¿Podría postergar el pago de alguna cuota y luego cancelarla en otro mes? Y le borraron una pregunta que era, ¿qué gasto podría eliminar para poder cumplir con la cuota del pago del auto? Primera pregunta que hicieron, obviamente, en su momento, es ¿de cuánto va a ser la cuota? No, acá la cuota la elige el señor Mauro. Él dice, yo voy a pagar tanto. No, la empresa, la concesionaria no le dice, mira, la cuota es de 100.000, 20.000 o 1.000.000. No, acá él va, entrega el auto, paga los gastos y dice, bueno, fíjate
qué cuota podés pagar y cuánto vas a pagar mensualmente. Sean 10, 20 o 50 cuotas. La cuota la fija el señor Mauro. Bien. También puedes pagar una cuota mensualmente y en algún momento no cumplir con esa cuota y ver si puede pagarla en los meses siguientes, que es la pregunta A y B. ¿Dónde está el problema de este ejercicio? Es como una línea de tiempo en cálculo financiero. O sea, no se pueden equivocar en poner un ingreso y un egreso en otro mes, porque ya ahí cambia todo. Los saldos, el ingreso, el egreso y el ejercicio está mal. O sea, un error de eso, de equivocarse en la fecha, en el mes, y está fuera del ejercicio. ¿Sí? Si yo digo que voy a pagar 5.000 mensuales por un TV hasta febrero, no puedo ponerlo hasta marzo. Estoy inventando un egreso que no corresponde. Bien, pasemos a la solución. Bien, acá está un poco armada. Ingresos. De acuerdo al enunciado, a ver, lo hagamos un poco más grande. Profe, no se ve. No se puede ver, profe. ¿No se ve el Excel? No. No, no se ve, Miguel, el Excel. A ver, A compartirlo. ver, empezamos de nuevo. ¿Ahí? ¿Se ve un Excel? No, todavía no, che. No aparece. Está matando, ¿eh? Dos segundos. Ahora, digan que sí. No, profe, no se ve. No, no se ve, che. A ver, cerremos todo y veamos qué pasa. Ahí dejé de compartir. Tercera vez. Ahora, Manuel. Nada, che. No, todavía no sale. Sale que has empezado a compartir la pantalla, pero no se ve negro, nomás no aparece. Seguí intentando hasta que tiene que salir en algún momento. Es que me dice que la función de compartir está en pausa. A ver. Fíjate ahí donde dice compartir pantalla, capaz que está pausada. En la misma, en el mismo.
2 segundos, por favor. Sí, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. A ver, voy a ver yo de compartir algo, a ver si se puede. Si comparte y después intenta vos, Bueno, Miguel. fíjate. Sí. ¿Se ve? No, lo tuyo sale perfecto. Sale perfecto. No hay manera. Qué raro, porque recién el Power salía perfectamente. Aparecía sin ningún problema. Hay que insistir nomás. Así es. Profe, y si sale y vuelve a entrar. Ahí me estaba. A ver, seguí vos, Manuel, un rato hasta que yo trate de solucionar esto. Bueno, dale. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo en la segunda hora iba a dar lo que es el trabajo práctico número 1 y si había tiempo, si nos queda algún margen, el trabajo práctico número 2 de administración del capital de trabajo. Ya les había compartido en el chat cuáles iban a ser los trabajos prácticos. Si los tienen a mano, a ver si me pueden responder a alguien, si ya los tienen disponibles, porque como estaban trabajando con el contador Isola, Profesor, ¿sí? ¿puede repetir cuáles son los prácticos? El trabajo práctico número 1 y 2 de administración del capital de trabajo. Vayan buscándolos al enunciado. El número 2 lo hicimos ayer con el contador, El contador ISA. O no, ¿no? con la práctica. Está bien. Está bien. Bueno, vamos a desarrollar el 1, entonces, que también tiene que ver con disponibilidades. Vamos a hacer un análisis de ese caso, que es un poco largo, un poco extenso. Así que no sé si nos iba a quedar tiempo como para llegar a ver el 2. Simplemente con respecto al 2, yo les quería dar algunas recomendaciones. La idea era que ustedes, después de que veamos el 1, desarrollen, ¿no?, el trabajo práctico número 2. Pero bueno, si ya tuvieron una explicación sobre ese trabajo práctico, no hay ningún problema. Nos vamos a enfocar entonces en el 1. Y la sugerencia del contador fue que hiciéramos un PowerPoint y que variáramos los montos para ver cómo variaba la situación. Miguel, ahora se ve perfecto el Excel. Bueno, ya lo vamos a ver entonces. Nos vamos a enfocar en el 1 entonces de administración del capital de trabajo. Ahora continúa el contador Isola. Después de solucionar problemas técnicos. Así es.
Dada la edad que tengo, obviamente me resulta más difícil. Bien. El enunciado decía que este señor Mauro cobraba 150.000 pesos de sueldo todos los meses, ¿sí? Y que cobraba el SAC, el aguinaldo, en diciembre por 75.000 pesos, ¿sí? Ingresos. Un error que sucedió en ese momento es que colocaron sueldo en octubre. Y el enunciado dice claramente que en octubre ya cobró y pagó todos sus gastos y que le quedó cierta cantidad de dinero. O sea, volver a colocar los ingresos es un error grave. O sea, no se está teniendo en cuenta algo que ya se cobró. Bien, 150.000 por mes, en diciembre obviamente 225.000 por el aguinaldo. Y vamos con los egresos. ¿Cuánto tenía que pagar de alquiler? 25.000. Perfecto. ¿Cuánto tenía que pagar de subsistencia? Gasto de subsistencia, 60.000. Decía que tenía que pagar el seguro de vida en noviembre por 30.000. Se iba de vacaciones en febrero y le iban a costar 80.000. Iba a ser regalo para Reyes en enero por 20.000. Simplemente estoy transcribiendo lo que está en la consigna. La cuota de heladera por 7.000 era hasta marzo del año siguiente. También pagaba la cuota del TV de 5.000 hasta febrero. La cuota de los muebles eran de 18.000 hasta diciembre. Y disponía de 125.000. ¿Sí? Ese dinero le quedó luego de cobrar y pagar todo lo correspondiente a octubre. Él compra el auto y paga los gastos del auto, que eran 84.000. Y los ingresos, o sea, los fondos disponibles de 125 menos los egresos por la compra del auto, me queda 41.000 pesos en octubre, ya con el auto nuevo. Otro error grave es que este saldo me queda al 31 de octubre, a la noche. Obviamente cuando me despierto el 1 de noviembre, tengo esa plata. Y muchos no trasladaron ese saldo. Ese es un error no grave, gravísimo. O sea, yo ya tengo esa plata. Si cobro el sueldo de noviembre, mi total de ingreso es de 191.000. Si sumo los egresos, me da 145.000. Entonces, ingreso menos egreso me da 46.000. ¿Sí? En noviembre, con lo que me ingresa y con lo que egresa, me queda 46.000 pesos. Entonces Mauro dice, podría pagar una cuota de 46.000. Pago una cuota de 46.000, que es lo que me sobró en el mes de noviembre, me sobró entre comillas. Pago la cuota del auto, obviamente me queda en 0. Ese 0 pesos lo traslado al saldo inicial de diciembre. En diciembre me quedan el sueldo más el aguinaldo, menos los egresos, me quedan 110.000.
Y yo dije, voy a pagar 46.000. Pago, no tengo problemas. Entonces, traslado el saldo del dinero que me quedó el último día de diciembre al 1 de enero, que son 64.000. O sea que dispongo de 214.000. Le resto los egresos por 117, me queda 97. Pago la cuota y me sigue sobrando 51.000. Ya pagué 3 cuotas y no tuve problemas, me alcanzó. 150 más 51 me da 201.000 fondos disponibles. Le resto los 177 que tengo que pagar y me queda solamente 24.000. Acá no pago, porque no me alcanza para pagar los 46.000. Entonces, ¿cuánto es mi saldo al mes de marzo? Ese también fue un error grave. Si no pago la cuota, obviamente me quedan los 24.000. ¿Sí? Tengo disponible 174, le resto los gastos, me quedan 92. Y pago la cuota de 46.000. Y me quedan 36.000. Ya pagué marzo, pero debo una cuota de febrero, o debo una cuota, más fácil. Traslado el saldo de marzo y tengo disponible 186.000. Ya solamente me queda el alquiler y los gastos de subsistencia y puedo pagar 2 cuotas. 46.000 por 2 me da 92.000 y tenía 101. O sea, tengo 9.000 pesos que lo traslado al saldo del mes de mayo. Y como verán, también me alcanza con los 74.000 para pagar los 46.000. La pregunta era, ¿cuánto está dispuesto a pagar el señor Mauro? 46.000 fue la respuesta. Y supongamos que lo paga en 10 cuotas. Pero nunca se preguntó cuánto es una cuota que pueda soportar el señor Mauro. O sea, esa fue la pregunta. ¿Cuánto es la cuota que puede pagar el señor Mauro? No cuánto es lo máximo o cuánto tiene que le indican que él tiene que pagar. Si yo hubiera puesto 24.000, hubiera podido pagar todas las cuotas sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Pero en vez de pagarla en 10, capaz que la tengo que pagar en 30. O sea, el tema era manejar los ingresos y egresos de alguna manera que, sabiendo cuánto es el saldo que me queda mes por mes, cuánto tengo que pagar. Bien, repasamos. Si pongo ingresos o egresos en octubre, el ejercicio está mal, porque eso ya está todo cobrado y cancelado. Si me equivoco en alguna de las cifras, por ejemplo, febrero, lo pongo en enero, también estoy errándole la línea de tiempo. Y la otra pregunta era, pongamos de vuelta 46.000. La otra pregunta era, ¿qué gasto podría eliminar para poder pagar la cuota de 46.000? Obviamente alquiler no puedo, subsistencia no puedo, seguro de vida lo podría hacer en cuotas, no me voy de vacaciones, las cuotas hay que pagarlas, o sea que podría eliminar los regalos de Reyes o las vacaciones. Y fíjense que ya me alcanzaría para pagar en todos los meses. Como dijimos recién, esas son decisiones del administrador en cuanto a su aversión al riesgo, liquidez o rentabilidad. Pago todo lo que me sobra
como sean los 46.000, o reduzco la cuota para mayor seguridad, pero la alargo en el tiempo a la cantidad de cuota. Eso ya queda a decisión de ustedes. Lo que se corregía en ese momento era la ubicación en el tiempo de los ingresos y los egresos, y obviamente el traslado del saldo del mes de noviembre al mes de diciembre a enero, y así sucesivamente. Muy bien. Ahora sí, lo dejo en compañía de Manuel para que siga con los prácticos. Perfecto, Miguel. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a compartir entonces el trabajo práctico que íbamos a analizar. Ahí está, el trabajo práctico número 1 de administración de capital de trabajo, que justamente nos vamos a enfocar en esto que vieron en la primera hora con el contador Isola, que tiene que ver con analizar el rubro de disponibilidades. Ya la semana que viene vamos a analizar los otros rubros, que son el rubro créditos y los rubros bienes de cambio, ¿sí? Vamos entonces en el día de hoy, finalizar con este análisis de este rubro. Este trabajo práctico es un trabajo práctico que se encontraba también en la unidad número 3 de estructuras de inversiones, y puntualmente se trata del trabajo práctico número 3 de estructuras de inversiones, pero acá le vamos a dar un tratamiento, como les decía, analizando justamente el rubro de disponibilidades. En la unidad de estructuras de inversiones, el objetivo estaba enfocado en determinar la magnitud del capital de trabajo con el cual tiene que trabajar la empresa, y acá nos vamos a enfocar con el mismo enunciado y con otra información también adicional que tenemos acá, porque no estaba en ese trabajo práctico. Vamos a analizar justamente el rubro de disponibilidades a través de un presupuesto de caja. Dice el trabajo práctico, el enunciado, dice: un grupo de empresarios del ramo metalúrgico estudia la posibilidad de instalar una nueva planta que será destinada a la fabricación de una línea de cinturones de seguridad para automóviles, atendiendo al potencial incremento de la demanda, dadas las nuevas disposiciones que al respecto dictará la municipalidad. A fin de estudiar esta posibilidad, se le encarga a un especialista en temas financieros que realice un estudio para determinar la magnitud en la inversión en capital de trabajo que será necesario realizar. Dice: la información recabada por el analista financiero es la siguiente. Dice: composición del precio de venta unitario. Tenemos del material A, 10 pesos, material B, 15 pesos, proceso al material A, 20 pesos, proceso al material B, 10 pesos, mano de obra directa 15, cargas sociales, 60% de la mano de obra directa, es 9 pesos, fletes por distribución, 5 pesos, costos fijos erogables de fabricación, 23 pesos, costos fijos erogables administrativos, 13 pesos, depreciaciones, 10 pesos, ganancia neta, 20 pesos, el precio de venta es de 150, el IVA es del 20%, o sea de 30 pesos, y el precio de venta con IVA es de 180 pesos. Hay ahí un llamado que dice, un 1, dice: a estos importes se le deberá adicionar el 20% de IVA, o sea, al material A, al material B, al proceso al material A, y al proceso al material B. Nos da la información también del ciclo operativo bruto. Ya algo vieron también en la filmina, en las diapositivas que pasó el contador Isola sobre la duración del ciclo operativo bruto. Y dice: se solicita a los gerentes de producción y comercialización que efectúe un estudio sobre la probable duración del ciclo operativo. Ambos coincidieron en que debía considerarse dos alternativas, dado el grado de incertidumbre presente en la estimación. Y más abajo nos describe una alternativa conservadora que tiene una duración del ciclo total de 85 días. Si se fijan, es una línea de tiempo, y más abajo se encuentran las distintas etapas del ciclo.
y la duración de cada uno, ¿sí? Tenemos la producción de la materia prima A, que dura, o el proceso A, que dura 35 días, el proceso del material B, que dura 25 días, el ensamble dura 20 días más, hasta el 45, luego tenemos el stock, que dura 10 días más, y luego se produce la cobranza, que va de 55 a 85, o sea, que dura 30 días. Eso sería la alternativa conservadora. Y luego tenemos la alternativa optimista, donde lo que tenemos es también descritas las etapas, pero con una con distinta duración de cada una, ¿sí? Al ser un ciclo más optimista, es un ciclo más corto, el otro es un ciclo más largo, un ciclo más conservador. Creo que están poniendo en el chat que a este trabajo práctico lo vieron el lunes, lo desarrollaron el día lunes. Yo lo que quiero saber si el día lunes desarrollaron justamente el rubro disponibilidad desde este trabajo práctico, porque capaz que lo encararon desde otro punto de vista. Eso es lo que yo quiero analizar. Yo quiero analizar solo el rubro disponibilidad. Y lo que quiero hacer es un presupuesto de caja. A ver si me pueden confirmar. Desarrollaron el presupuesto, o sea, yo no quiero determinar la magnitud del capital de trabajo, quiero desarrollar el rubro disponibilidad. Que les voy a compartir. A ver, voy a dejar de compartir y les voy a compartir el Excel para que me digan si ustedes hicieron un análisis sobre esto. Se analizaron los ingresos, se analizaron los egresos, o sea, el presupuesto de caja, y de dónde surgen cada una de de los componentes de este presupuesto de caja. A ver si me pueden confirmar eso. Sí lo vieron, entonces. Bueno, a ver, vamos a hablar entonces con el contador Isola Miguel. Disculpe, profesor, Sí, hicimos la primera, digamos, está la bien, está primera bien. alternativa, no la segunda, y por ahí lo más confuso del Bien. presupuesto de caja fue Sí. la parte de la determinación de IVA entre créditos y débitos, Sí, ¿sí? sí, lo que pasa exactamente, ese es un inconveniente que tiene este trabajo práctico, porque este trabajo práctico tiene muchísimos años, ¿sí? Y en ese momento la manera de determinar el IVA se hacía de otra forma, ¿sí? Tenía otras alícuotas, cada rubro tenía distintas alícuotas, entonces por eso es que un poco engorroso a la hora de determinar lo que sería la posición frente al IVA. Exactamente, sí, eso es lo que presenta como característica, pero bueno, yo les iba a mostrar una forma de determinación de ese IVA, pero bueno, si me dicen que ya lo vieron con la contadora Sacheta, Si el podemos ver la trabajo parte de práctico. IVA, no sé qué dicen mis compañeros, la parte de IVA de nuevo, que fue lo más complicado o engorroso. Sí, bueno, yo les daría mi opinión Profe, ¿sí? Dígame. Yo les sí, daría explíquela. mi opinión al respecto con respecto al IVA. Bueno, el enunciado en esa parte nos dice que el IVA
Dice, se paga por las ventas del mes a los 30 días determinado el mes en que se efectúa la venta, ¿sí? O sea, que nosotros nos tenemos que enfocar en las ventas que se producen cuando finaliza el primer ciclo, o sea, a los 85 días. Estaríamos en lo que es en la segunda quincena del tercer mes. ¿Sí? Ahí es donde se produce la venta, la primera venta de los 90.000, y el IVA se paga sobre esas ventas 30 días posteriores, ¿sí? Con lo cual estaríamos en el mes 4, en la segunda quincena. Si ustedes se fijan, tenemos ahí un valor de 17.000. Por supuesto que este valor de 17.000 no va a ser el mismo de la manera que yo lo determine, ¿sí? O sea, este trabajo práctico tiene tantos años que antes el IVA se aplicaba en otras alícuotas, según el rubro, que no daría lo mismo. Pero si se les presenta una situación particular, lo que tienen ustedes, recuerden, en el IVA es el débito fiscal y el crédito fiscal. En el caso de las ventas, yo lo que tengo es el débito fiscal, ¿sí? Tendría que determinar entonces, si esta empresa tiene una alícuota del 20% por el IVA, yo tendría que pagar por ese IVA el 20% de las ventas, ¿sí? En este caso sería el 20% de los 90.000, me daría 18.000. Pero a su vez yo lo que tengo es el crédito fiscal, que lo tengo que contrastar contra todo lo que serían las compras, o sea, todos estos conceptos que tienen que ver la materia prima A, la materia prima B, el proceso de la materia prima A, el proceso de la materia prima B, que de acuerdo al enunciado estaban alcanzados por el IVA. Entonces yo lo que tendría que calcular en cada uno de esos componentes lo que sería el IVA. O sea, lo tendría que ir determinando con respecto a todo el IVA que yo pago en el ciclo productivo. No sé si se me entienden. O las erogaciones que ustedes ven. O sea, en la primera quincena yo lo que pago son un total de 15.000. Tendría que determinar el crédito fiscal por esos importes. Luego en la segunda quincena, luego en la tercera, en la cuarta y así, hasta que completamos el ciclo, y tendría que sacar la diferencia, que esa diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Dicen que desarrollemos la segunda alternativa. Bueno, ya vamos a pasar a la segunda alternativa, pero ¿me entienden cómo sería la manera de determinar el IVA si se les presenta una situación similar? Sí, profesor, se entiende. Bien. Sí, profesor, se entiende. Bueno, en la segunda alternativa, que es una alternativa optimista, lo que se produce es un acortamiento del ciclo, y ustedes saben que cuando se produce un acortamiento del ciclo... Hola. No sé si alguien, Miguel, ¿me querías decir algo? No sé si era el contador Isola o era otra cosa. Bien, profesor. No, seguí, Manuel, seguí, sin problema. Ah, bien, bien. Bueno, cuando se produce un acortamiento del ciclo, ustedes tienen que saber que las necesidades de fondos son menores. ¿Sí? No es lo mismo un ciclo, cuando el ciclo es más extenso, también lo veían cuando determinaban la magnitud del capital de trabajo, cuanto más largo es el ciclo, mayor era mi necesidad de capital de trabajo. La otra variable que me impactaba también en la magnitud del capital de trabajo era el número de solapamientos que se solapaban dentro de un mismo ciclo. Por lo tanto, en la alternativa conservadora se van a solapar más ciclos dentro de un mismo ciclo, con lo cual las necesidades de fondo son mucho mayores que la alternativa optimista. En esta alternativa optimista se van a solapar menos ciclos, con lo cual mis necesidades de capital de trabajo y por ende mis necesidades de recursos operativos, que son el dinero líquido, va a ser también menor. Tiene que ser menor. Y
Entonces, en la alternativa optimista, la liberación de los fondos no se produce a los 85 días, sino que se produce a los 50 días, de acuerdo a lo que vemos en el enunciado. Veíamos en esa línea de tiempo que la cobranza, porque recuerden ustedes que en un presupuesto financiero lo que analizamos son dos bloques. Primero tenemos que analizar los ingresos, y luego tenemos que analizar todos los egresos. Cuando analizamos, el analizar los ingresos y los egresos nos permite saber en qué cantidad y en qué cuantía, o sea, o en qué cuantía y en qué momento, perdón, se producen los ingresos, y lo mismo con los egresos. En qué cuantía y en qué momento yo tengo que hacer frente a los gastos. Eso lo vimos también en el presupuesto que mostró el contador Isola anteriormente. Y en la alternativa optimista, si ustedes se fijan, ¿dónde se producen los ingresos? Los ingresos se producen en la segunda quincena, o sea, a los 60 días estaríamos en la segunda quincena del mes 2. Con lo cual, financieramente, lo que ocurre es que nosotros obtenemos los fondos o las cobranzas de manera anticipada que en la alternativa conservadora. Eso financieramente es positivo, cobramos de manera anticipada. Y bueno, estos 90.000 surgen de multiplicar el precio de venta por la cantidad vendida, que eran 500 unidades que se vendían por cada ciclo, a un valor de 180, me da los 90.000, que son las cobranzas. Y eso se extiende, ¿sí? Esas cobranzas se van a extender hasta el último ciclo, que si eran 24 los ciclos que se tenían que desarrollar, tanto en la alternativa conservadora como en la alternativa optimista, para cubrir la demanda. Y el último ciclo se produce acá en el mes 12, en la segunda quincena del mes 12. ¿Sí? Acá donde inicia la segunda quincena del mes 12, se inicia el último ciclo, que se extiende hasta la primera quincena del mes 14. O sea, se van corriendo, ¿sí? Las cobranzas de todos los ciclos, las tenemos que ir moviendo hacia adelante, y llegarían entonces hasta la primera quincena del mes 14. Eso sería analizando los ingresos. Luego tenemos que analizar las compras o los egresos. Todos los egresos en el presupuesto se engloban todos los ingresos arriba y todos los egresos abajo. Tenemos los datos que los vamos obteniendo del enunciado. Tenemos que ir respetando en qué momento, ¿sí? Se van haciendo frente a esas erogaciones. Por ejemplo, si analizamos la materia prima A, si vamos en el enunciado, nos tenemos que fijar que la materia prima A, el proceso de la materia prima A, inicia en el momento 0 y se extiende hasta el día 25. Con lo cual, por eso es que tenemos el costo de la materia prima A, tanto en la primera como en la segunda quincena. Luego vamos a tener en las quincenas subsiguientes las compras por materia prima A. Lo mismo tenemos la materia prima B, ¿sí? Por eso están al inicio de cada quincena, porque en ese momento se produce el inicio de cada ciclo, porque cada ciclo productivo inicia cada 15 días, pero el proceso, si ustedes se fijan, el proceso de la materia prima A, y si nos enfocamos también en el gráfico de
en el gráfico de la alternativa optimista, a ver dónde dice también, hay un dato también que dice el trabajo, acá de, a ver, dónde lo... Estoy buscando en el enunciado. A ver. Se me fue el dato ese, a ver, lo perdí de vista. Profesor, Sí, dígame. consulta. En los ingresos, como dice el enunciado, que al importe se le deberá adicionar el 20% de IVA. ¿Tenemos que tener en cuenta acá en el flujo el IVA? No. A ver, en los ingresos están considerados con el IVA. O sea, Con el IVA, bien. sí, o sea, es 180, porque el precio de venta es 150, más el 20%, que es el IVA, me da 180. Si uno lo multiplica por las 500 unidades, me da 90.000. O sea que en los ingresos está considerado el IVA. Está considerado lo que me ingresa por el IVA. Lo que sí estoy buscando el dato, que estaba en el enunciado, con respecto al proceso de la, a ver si alguien lo encuentra, el proceso de la materia prima A, que tiene que decir que se paga, en qué momento se paga. A ver, me dicen con las compras, pero a ver, le perdí el dato ese, a ver. Profesor, las Sí. materias primas se pagan con la compra porque no hay una financiación, sino el enunciado dice financiación natural o Por en eso cuenta la financiación natural. lo que estoy viendo es que, claro, lo que considera el enunciado es que se pagan a la finalización, ¿sí? A la finalización Sí, del proceso. Entonces, si ustedes se fijan en la línea de la alternativa optimista, estamos en el día 25, ¿sí? En el proceso de la materia prima A,
con lo cual, en este caso, el proceso de la materia prima A, estamos en la segunda quincena. Por eso es. Tal cual. Si se fijan, están los 12.000 en la segunda quincena. Por eso es, en cambio, en la alternativa conservadora, el proceso es no sé si es a los 55 días, que ya es, no, perdón, ya les digo, es hasta el día 35, con lo cual ya sería en la tercer quincena. ¿Sí? Por eso es que están los 12.000, si ustedes se fijan, en la tercer quincena. Por eso es. Ahí está entonces el proceso de la materia prima A. Lo mismo pasa con el proceso de la materia prima B. Luego viene lo que sería la mano de obra directa, en el proceso de ensamble, las cargas sociales y los fletes, y bueno, el IVA, como les había dicho anteriormente. Veamos lo que sería la mano de obra directa, en la alternativa optimista. Me decía que la mano de obra directa se paga quincenalmente al final de la quincena en que termina el proceso. En la alternativa optimista el proceso duraba en la alternativa optimista el proceso de ensamble, ahí nos tenemos que enfocar en lo que sería el proceso de ensamble. Y el proceso de ensamble llega hasta el día 35. O sea, que ahí se paga lo que sería el proceso de ensamble también en la tercer quincena o en la primer quincena del segundo mes. Luego tenemos las cargas sociales, que tenemos que tener en cuenta también ese dato, que nos dice de las cargas sociales, se paga a los 15 días de la quincena siguiente, en que se paga totalmente la mano de obra. En este caso, las cargas sociales las tenemos que pagar en la cuarta quincena o en la segunda quincena del mes 2. Y así, ¿no? Tienen que ir viendo en qué momento cae cada uno de los gastos y ir imputándonos a cada periodo. El presupuesto de caja, siempre recuerden que se hace para periodos chicos. Esa es la utilidad del presupuesto de caja. Si ustedes quieren hacer presupuestos ya para periodos grandes, lo que tienen que hacer es directamente armar flujos de fondos. Que eso veíamos en la parte de evaluación de inversiones, se veían los flujos de manera anual. Eso se hace, la proyección de flujo de fondos se hace para periodos grandes, mientras que los presupuestos de caja se hacen para periodos chicos. Eso tengan bien en cuenta. Es por eso que se hacen para quincenas, para meses, de manera bimestral. Recuerden eso también. Tengan en cuenta también eso. Y bueno, también la utilidad del presupuesto financiero, o el análisis del rubro disponibilidades, que es exactamente lo mismo, se utiliza para conocer una posición financiera. O sea, una posición financiera de déficit y una posición financiera de superávit, que en el caso de que la posición financiera sea de déficit, nos permite justamente tomar las decisiones con respecto a cómo vamos a cubrir esos déficits. Esa es la idea, entonces, de analizar los presupuestos. Y si en el caso de que se produzcan superávit, saber qué vamos a hacer con esos excedentes. O sea, dónde van a ser colocados, dónde van a ser reinvertidos. Eso es la utilidad entonces de los presupuestos de cajas y analizar el rubro disponibilidades. Pero el tratamiento es muy parecido al tratamiento de los flujos de fondos. Se desarrollan también siguiendo el criterio del percibido, o sea, las entradas y salidas de dinero efectivamente percibidos, o sea que no se tienen en cuenta los conceptos como las depreciaciones, por ejemplo, que no constituyen salidas de dinero, así que eso también tengan mucho cuidado si aparece ese dato, porque no es lo mismo el tratamiento de las depreciaciones en los flujos de fondos, en evaluación de inversiones, que cuando hacemos un presupuesto de caja, ¿no? Ahí no, en estos presupuestos de cajas,
o cuando analizamos el rubro disponibilidades, no tenemos en cuenta las partidas o las cuentas que no constituyen salidas de dinero. En cambio, en los flujos de fondos la utilizábamos a los fines del cálculo del impuesto a las ganancias, nada más. Pero es muy similar el tratamiento. Lo que sí yo les aconsejo que se sienten a practicar, que vuelvan a desarrollar los trabajos prácticos, que lo hagan pensando, ¿no? Dónde va cada importe, en qué momento se produce cada entrada, en qué momento se produce cada salida. Eso es lo importante, que ustedes sepan identificar bien. Así pueden determinar justamente esa posición financiera de superávit o de déficit. Eso es lo que se busca a través de estos presupuestos de caja. No sé si alguien quiere preguntar algo. La semana que viene vamos a ver el rubro créditos, analizar el rubro créditos, y falta el de bienes de cambio. Con eso quedaría completo ya lo que es la administración del capital de trabajo, visto de una manera más detallada. Antes, en las unidades de estructuras de inversión, hacíamos un enfoque del capital de trabajo más integral. Ahora estamos haciendo un análisis ya desde el punto de vista más detallado del capital de trabajo y desde adentro del capital de trabajo, analizando cada partida que compone el capital de trabajo. Y justamente esta es una herramienta que nos permite tomar decisiones en materia de capital de trabajo. No sé si alguien quiere preguntar algo, aunque sea por el chat. Disculpe, profesor, entonces en el flujo de disponibilidades, ¿no se ve el tema de impuesto a las ganancias? O sea, el pago del impuesto o de los anticipos. Eso sí podría aparecer. Si yo pago un anticipo de impuesto a la ganancia, sí, eso debería aparecer en el presupuesto. Yo lo que quiero decirles es que tengan mucho cuidado con las partidas que no constituyen salidas de dinero. Si a mí el enunciado me dice que se paga en un determinado momento un anticipo de impuesto a las ganancias, es porque se está produciendo una erogación de dinero, una salida efectiva de dinero, entonces la tengo que imputar. Lo que yo les digo es... Hola, Manuel. Sí, Miguel. Sí, señorita, se incluye si se sale, si paga, ¿no? O sea, usted podría estar armando el flujo de efectivo del año 2020, pero si tiene que pagar el impuesto a la ganancia del 2019, lo tiene que considerar porque lo paga realmente en el 2020. O como dice Manuel, si es un anticipo, sí, o sea, tiene que pensar, como quien dice, con el bolsillo. Todo lo que ingresa y todo lo que egresa, realmente el dinero, el cash. Exactamente. Así es. Siempre se utiliza el criterio del percibido. O sea, siguiendo ese criterio que ya desde el comienzo de clase les venimos insistiendo, y en el cual es un principio en el cual las finanzas se sustentan, que es el criterio del percibido. Acá también tienen que aplicar ese criterio. Profesor, entonces, Sí. aunque en el enunciado, por ejemplo, las depreciaciones no las tomamos. Exacto. Si estamos haciendo un presupuesto de caja, no. Bueno, las llamamos amortizaciones porque... Sí, exactamente. En un presupuesto de caja no las tienen que considerar. Distinto es una evaluación, y por eso que yo les quiero mostrar la diferencia. Distinto es cuando hacemos una evaluación de inversiones, porque una evaluación de inversiones es también un presupuesto. Por supuesto que tiene su estructura y tiene su mecánica. Entonces, cuando hacemos una evaluación de inversiones, sí tomamos las depreciaciones, pero porque la ley de impuesto a las ganancias me permite justamente tomar las depreciaciones para bajar la base del impuesto, y después la tengo que volver a sumar, ¿sí? Porque justamente no es una salida de dinero. Pero acá en un presupuesto de caja no debería tenerlas en cuenta las depreciaciones. O sea, si yo estoy analizando el rubro de disponibilidades, no debería considerarlo. ¿Sabe por qué le consulto eso? Por el tema, la terminología. Porque cuando hablamos de amortización, lo que hablamos de contabilidad de amortización, en finanzas se la llama depreciación. Y amortizar es, por ejemplo, amortizar un préstamo, un crédito.
Exactamente, perfecto. Claro, por la Está muy terminología, a Muy eso me buena, refiero. muy buena esa aclaración. Muchas gracias. Bueno, sí, por supuesto que lean también la bibliografía. Hay capítulos justamente que tienen que ver con la administración del capital de trabajo y se trata cada uno de estos rubros: el rubro disponibilidades, el rubro cuentas por cobrar, el rubro bienes de cambio. Ya lo vamos a ir viendo en las semanas sucesivas. Pero bueno, englobando siempre y sintetizando y concluyendo, los presupuestos de cajas se utilizan para determinar justamente la posición financiera que tiene la empresa en distintos periodos o en distintos subperiodos. Y de esa manera poder anticiparse a esa posición y poder justamente tomar decisiones, ya sea de colocación, en el caso de que haya excedentes, poder realizar inversiones, o de ver la forma y analizar cómo cubrir esos déficits, con qué distintas fuentes de financiación va a poder cubrir esos déficits, ¿sí? Así que bueno, con esto quedaría finalizado todo lo que es la parte de presupuesto. Practiquen presupuesto, es muy importante que se sienten y realicen un presupuesto, lo hagan paso por paso, imputando cada uno de los ingresos, de los gastos, y bueno, es práctica, ¿sí? Es básicamente práctica. Bien, respondiendo el chat, el viernes o el sábado hay autoevaluación, pero no de este tema, sino de evaluación de inversiones, que fue el último tema que estudiamos antes del parcial y de la semana de examen. Ya de acuerdo a cómo se configure, se va a hacer el viernes o se va a hacer el sábado. Muy bien, gracias por participar. Profesor, Disculpe, una pregunta. ¿Sí? Sí. Ayer el contador Quintana en clase dijo que hoy se podría dar la solución del parcial, ¿puede ser? No, de subirle a la página. Ah, ¿la página la van a subir en Moodle o la página? Sí, a la página, al Moodle. Al Moodle ok. subimos la solución del parcial. Es un solo archivo Excel, están los 6 temas. Los 3 del grupo A y los 3 del grupo B. Bueno, gracias. No, ¿Ya de lo nada. subió, profesor? No, todavía no, yo no lo subo. Bueno. Lo sube informática. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, gracias.